Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Es un privilegio volverles a ver en esta hermosa hora y de estar en la casa del Señor. También a los amigos es un privilegio que estén con nosotros. Ahí van a perdonar, ¿verdad?, por lo heladito que está en este lugar, pero gloria a Jesús. Sabemos, hermano, que todo lo que, como dijo nuestro hermano Edgar, lo helado, lo frío, lo caliente, el Señor lo ha dejado. Amén. Y nosotros queremos escapar de eso caliente, gloria a Jesús. Sabe que por lo helado usted se puede abrigar, pero si aquí hubiera fuego, hermano, aunque tuviéramos agua, no lo podríamos, ¿verdad? Así que hay que darle gracias a Dios por todo, gloria a Jesús. Así que para mí es un privilegio volver a compartir la palabra del Señor, hermano, ya que es un privilegio, gloria a Jesús, ¿verdad? Predicar el Evangelio de Cristo. Así que quiero que se pongan sobre sus pies en esta hermosa hora. Vamos a ir rápido, hermano, ya que el tiempo, ¿verdad?, es preciso, gloria a Dios. Vaya buscando en el libro de los Proverbios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor, hermano, ya que quiero ser breve, ya que está un poco frío, amén. Y yo sé que hay muchos que son friyentos, gloria a Jesús. Gloria a Dios, este micrófono está como que si tuviera hielo, gloria a Jesús. Pero hay que adorar al Señor en las buenas y en las malas, amén. Gloria a Jesús. Así es que vamos a leer, hermanos, en Proverbios capítulo 5, gloria a Jesús, o Proverbios 5. Gloria al Señor. Amén, bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado Cristo, aleluya. Proverbios 5, vamos a leer el versículo 16, 17 y 18, pero nos vamos a enfocar en el 19, gloria a Jesús. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Y la palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Gloria a Jesús. Salude a su hermano y dígale: el Señor nos va a hablar en esta noche. Gloria a Jesús. Y así, hermano, puede tomar asiento. Yo sé que el tiempo pasa rápido, gloria a Jesús. Ya le hemos orado al Señor por la palabra. Gloria a Jesús. 6, sí, amén. Gloria, pero lo leyeron conmigo, ¿verdad? Eso es lo importante, gloria a Jesús. Así que vamos a meditar bajo el tema: testigos falsos en las iglesias. Gloria a Jesús. Aquí, hermanos, leemos desde el principio para que le tuviéramos, ¿verdad?, un poco más. Pero el último versículo, el 19, dice: el testigo falso que habla mentira. Gloria a Jesús. ¿Sabe que el Señor nos habla a tiempo, hermano, y fuera de tiempo? A tiempo es cuando nosotros aún no le hemos fallado al Señor. Amén, así es. El Señor manda una palabra para advertirlos. Y fuera de tiempo es cuando usted y yo estamos desagradando a Dios, y Dios quiere que por medio de su palabra nos compongamos, gloria a Jesús, o nos enderecemos. Por eso es que Él habla de las dos maneras, ¿verdad? Para que nosotros a tiempo los prevenga y luego también a destiempo. Así es que no los escapamos. Testigos falsos en las iglesias. Sabemos, hermanos, en estos tiempos, yo sé que hay amigos, pero al amigo hay que decirle la verdad, ¿verdad? Al amigo hay que decirle la verdad para que no se vaya a encontrar sorpresas a ver, cuando visite una iglesia, ¿verdad? Gloria a Jesús, para que ellos ya estén sabidos. Aún, hermano, el ser humano, a una temprana edad, cuando usted y yo sabemos distinguir las cosas, ¿verdad? Cuando estamos pequeños niños, ya sabemos a veces qué es lo bueno y qué es lo malo, gloria a Jesús. Así es que le dijimos el tema, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, hermanos, en las congregaciones vemos mucha falsedad. Y usted dirá: ¿cómo así, hermano? Acuérdese que la palabra del Señor dice que hay semilla, ¿verdad?, o trigo y cizaña. Semilla buena y semilla mala.
ahí depende de nosotros qué nosotros queremos hacer. Gloria a Jesús. Pero hay mucha falsedad, hermanos, en las congregaciones en estos tiempos. Y cuando yo digo falsedad, es falta de verdad y de sinceridad. Porque cuando nosotros somos falsos, hermanos, es porque no está la verdad en nosotros. Y porque no somos sinceros. Entonces está falta de, hermano, de verdad y de sinceridad. Cuando el Señor aquí nos dice en esta porción que nosotros leímos, ¿verdad? El 19, el testigo falso. El testigo falso es aquel que habla mentira, gloria a Jesús. Aquel que, ¿verdad? El testigo verdadero es el que habla la verdad. Nosotros, hermanos, como les repito, hay mucha falsedad en las congregaciones. Es un espíritu fuerte, hermano, que está destruyendo iglesias, está destruyendo, hermanos, hasta organizaciones fuera de lo espiritual, ¿verdad? Por la falsedad. Usted tal vez escuchó, hermano, a decir allá en nuestro país la piratería. Gloria a Jesús. Eso a veces se practica dentro de las congregaciones. ¿Sabe cuál es la piratería? Es aquello, hermano, que realmente parece ser, pero no lo es. Allá usted en El Salvador me recuerda, y aquí hay también, hermano, eso está, hasta lo que más transportan eso son los chinos, gloria a Jesús. Pero como nosotros nos gusta copiar, amén. Allá en nuestro país usted iba y compraba un CD. Ese CD usted lo compraba, hermano, estaba hasta con el rótulo, el cobertor bien nuevecito, la fachada bien bonita. Y le decían que parecía que era real, pues. Pero cuando usted lo ponía, la primera alabanza sonaba bien. Pero la segunda alabanza, hermano, cortadas. Como que eran ardillas las que estaban cantando. ¿Verdad? Porque era algo que, piratería, hermano, es algo que no era original en la palabra. Eso a veces se practica dentro de las congregaciones. O lo practicamos, hermano, porque hay que echarlos cuenta, gloria a Jesús. ¿Sabe que es necesario que nos echemos cuenta el que predica, hermano? Porque aunque predicamos, pero no estamos cumpliendo todo lo que la palabra del Señor dice. Así que eso se está, hermanos, en estos tiempos y está afectando mucho a las congregaciones. Cuando el Señor dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún, esta es la que abomina, oiga, aún 7 abomina. Y el número 7 de las que menciona es esta, hermano. El testigo falso. En estos tiempos, hermanos, estamos como una alabanza que dice el hermano que canta, dice, hermano camaleón. Usted sabe que es animalito, hermano, es algo que cambia. Dice ese hermano camaleón que dice que cambia de padecer según en la situación. Así somos nosotros, hermano. Nosotros realmente a veces mostramos algo que somos, pero no es lo que nosotros realmente somos por dentro. Reaccionamos, depende cómo es el momento, hermano. Es decir, si un hermano es con nosotros, vamos a hablar maravillas. Pero cuando nosotros sabemos que el hermano no es con nosotros, no hablamos lo que realmente nosotros llevamos. Usted se ha fijado personas cuando hay reuniones que no hablan calladitos, no hablan ni una palabra, pero afuera cuando se termina la reunión son los que más hablan, hermano. Por eso dice, depende de la situación. Depende a veces, hermano, con lo que nosotros estamos, nosotros reaccionamos de esa manera. Y podemos engañar, hermano, al hermano podemos engañarlos, pero a Dios no lo engañamos. Ahora en estos tiempos, hermanos, estamos, como dice la palabra del Señor, en los tiempos que unos a otros se entregarían. Ahora estamos en estos tiempos, hermanos. Amén, así es, bendito Dios. Tiempos, hermanos, que ahora realmente aún los mismos hispanos de verdad de este país, siendo hispanos, se entregan a otros a migración. Imagínense, se está viendo eso y en las iglesias se está viendo eso también, hermano.
Tal vez no lo entregamos a la migración, pero a veces es con nuestros hechos, hermanos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar. A veces nosotros hacemos decaer al hermano. Y por eso la Biblia dice que unos a otros se entregarán. Por eso dice, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 4, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no adoran al Señor? O aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Usted sabe dónde dice la palabra del Señor, porque el juicio comenzará por la casa de Dios. En otras palabras, que el juicio va a comenzar por el pueblo del Señor. Y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Usted se ha puesto a pensar, hermano, que aún nosotros en una congregación se nos hace difícil hacer la voluntad del Señor. Y seremos juzgados nosotros primeramente. ¿Cuál será el fin de aquellos, hermano? Si dice que el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Si nosotros, hermanos, si alcanzamos la salvación, va a ser a rayitas. ¿Sabe? No es porque Dios no tenga el poder para darle una fortaleza. A veces nosotros mismos lo desanimamos. No es porque el Señor no tenga poder para que nosotros nos levantemos, hermano, pero a veces lo que nos descuidamos somos nosotros mismos. El justo, hermano, con dificultad se salva. ¿A dónde quedará el impío? Usted sabe que el impío está en las congregaciones, hermano. Y el pecador no va a ser fácil así nomás. Oiga, hermano, porque Dios dice, aborrece y abomina al testigo. ¿Por qué Dios aborrece al testigo falso? Usted sabe que cuando el Señor murió, fueron por los testigos falsos, hermanos, que lo acusaban al Señor. Muchos testigos falsos acusaban al Señor. Lo trataban de endemoniado, de blasfemo. Lo trataban, hermanos, de muchas cosas. Y fueron los testigos falsos los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él dice que no hubo pecado. Por eso el testigo falso no va a entrar al reino de los cielos. A veces, hermano, nosotros pegamos grandes mentiras y las pegamos de este lugar. Compadecemos como un testigo falso. ¿Usted cree que es agradable delante de la presencia del Señor, hermano? Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, de hoy, siguen muriendo personas por testimonios falsos. Por eso en el versículo que leímos dice, oiga cómo dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Hay muchos hermanos que por un testigo falso están en la cárcel. Muchos están, hermanos, por un testigo falso que tal vez declaró algo falso, hermano, están tal vez bajo tierra ya. Hasta sangre ha habido, hermano, a quienes que se han matado por un falso testimonio, por alguien que testificó en falso con esas personas. Por eso la palabra del Señor dice, hermano, que 6 cosas aborrece. Y todo esto que está aquí en estos versículos que leímos, hermano, son los que practican el que es testigo falso. Y qué triste que exista eso en las congregaciones, hermano. Que siendo nuestro hermano, ¿verdad? Siendo nuestros hermanos, no los demostremos nosotros un amor sincero. Y por eso, hermano, en las iglesias existe eso donde dice la palabra del Señor, y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, bendito Dios. Usted se ha fijado que hay hermanos y hermanas que no se hablan dentro de las congregaciones. Y eso sucede, hermano. Mire, a veces nosotros tal vez hemos testificado falsamente con un hermano, y tal vez el hermano, en vez de, hermano, la reacción de ese hermano, porque tiene el Espíritu Santo, ha reaccionado, mejor dice, voy a orar. Pero tengamos cuidado, hermano, no vayamos a hacer testigo falso para alguien
De los hermanos que rapidito nos ponemos los guantes, hermano. Sí, habemos hermanos que con pocas palabras ya estamos buscando pleito. Estamos, hermanos, ya queriendo agarrarlos y a veces no se sucede eso por vergüenza, hermano. Pero mire que ha llegado momentos en congregaciones se ha sucedido eso. Es triste, hermano, que entre nosotros mismos realmente, ¿verdad? Adorando al mismo Cristo, siendo comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, esté sucediendo eso. Es difícil, hermano, tener enemigos dentro de las congregaciones. Tal vez, hermano, por un falso testimonio. Tal vez porque decir, hermanos, algo que no es. Cuando es la verdad, hermano, es la verdad. ¿Verdad? Porque no es que yo le esté dando a entender que aquí estoy en contra de la palabra verdadera, hermano. Aquí tiene que predicarse de la palabra como es. Pero cuando suceden estas cosas, hermano, se contrista el Espíritu Santo. Y lo triste es, hermano, que se propaga esto. A veces tal vez el hermano no ha dicho tal cosa, pero ya le van aumentando y le van aumentando. Es necesario que nosotros, hermano, lo preguntemos como si somos falsos o somos verdaderos. Gloria a Jesús. ¿Sabe que aún hasta en amistades, hermanos, de largo tiempo se han destruido? No solamente en amistades, hermanos, sino que iglesias enteras se han destruido por un falso testigo. Eso sucede, hermano. Y qué triste que nosotros, ¿verdad?, compadezcamos eso, hermano. Estas cosas si estamos haciendo esto, estamos en las cosas que Dios aborrece. El que siembra discordia entre hermanos, aquel que le dice, mira, Fulano ha hablado de ti y tal vez el hermano no ha dicho nada. ¿Sabe que poner discordia en los hermanos, es ponerlos en pleito? ¿Sabe que cuando usted no sabe de nadie que algo ha dicho de usted, es mejor no saber, hermano? Porque cuando ya le dijeron, nomás ve el hermano, usted ya viene aquel pensamiento, ¿no? Ah, si has hablado de mí, me estás saludando. Eso sucede, hermano. Mejor oremos y digámosle, aunque nosotros sepamos, hermano, que el hermano habló del hermano, ¿verdad? Pero mejor oremos y digámosle al Señor, Señor, cambia el pensamiento o el corazón, o verdad, o las ideas, o lo que esta hermana tiene o este hermano tiene. Pero si ya fuimos, hermano, y ya sabe el hermano, por eso es que a veces uno ve al hermano diferente y uno dice, ¿por qué será que el hermano está diferente? Porque ahí han dado un testigo falso, hermano. El testigo falso no va a decir cosas verdaderas. Y que el que es testigo falso es trabajador de Satanás. Porque todo a lo contrario del Señor, hermanos, es porque está en las manos de Satanás. Sí, bendito Dios. Entonces, Dios quiere, hermano, que nosotros como iglesia no compadezcamos, como dice la palabra del Señor, como un falso testigo. Usted sabe, en estas naciones, hermano, hay espías que mandan, ¿verdad?, a otras naciones. Allá en nuestros países se meten, de los mareros se meten a otras maras, se hacen pasar como de los mismos, pero no son los mismos, ¿sí? Solamente por obtener información, solamente por saber cuál es el punto débil de ese grupo. Así, hermanos, aquí en esta nación, mire, aquí hay espías que se meten en otras naciones y hacen lo mismo, hermano. Así puede ser en una congregación. Todos cantamos, todos adoramos al Señor, todos decimos nos vamos para el cielo, pero ¿será que somos sinceros, hermanos, primeramente con Dios y con el hermano? Si dice la palabra del Señor, si no amamos, dice al hermano que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Y si tenemos esto nosotros, no vamos a volar con Cristo. Mire, hermano, no hay cosa más fea que sentir odio, rencor o amargura en nuestro corazón. Usted no se va a gozar.
Usted no se va a deleitar en la presencia del Señor porque hay algo que le estorba. Sí, bendito sea Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, no mordéis los unos a los otros. Y que si los mordemos, dice, tratemos de no consumirlos los unos a los otros. Entonces existe eso, hermano, desde antes. Sí, bendito Dios. Porque si Pablo lo dice, hermano, en otras palabras, que se puede consumir uno, ¿sí? Hay personas, hermano, que espiritualmente tal vez se han debilitado por un mal testigo, por una mala crítica, por murmuraciones. Todas esas cosas afectan en una congregación. Dice la Biblia que un pueblo desunido no prevalece. Aún el mismo Satanás, hermano, dice que si Satanás se dividiese, dice que no prevaleciese el reino de él. Sí, bendito Dios. El Señor nos quiere a nosotros unidos. El Señor quiere, hermano, mire, aunque llegue un testigo falso a decirle algo, usted dígale al Señor, Señor, no permita que esa palabra, que si es verdad que la dijo la hermana o no, o el hermano, que no entre en mi corazón. Porque ya vamos a ser diferentes con nuestro hermano. Gloria a Jesús. Oiga, como dice Éxodo, hermano, aquí nos aconseja la palabra del Señor. Busca Éxodo capítulo 23. Gloria a Jesús. Oiga, como dice Éxodo, versículo 23. No, dice, no admitirás falso rumor, no te consentirás con el impío para ser testigo falso. Léalo usted. Oiga, como dice, hermano, no admitirás. Y a veces nosotros hasta los ofrecemos, hermano, para hacer esas cosas cuando el Señor nos dice que no lo hagamos. Yo he visto, hermano, en los trabajos, cristianos o no cristianos, que se ofrecen para testificar algo falso con su compañero de trabajo. Y también que ellos lo practiquen, hermano, pero nosotros que hemos conocido la verdad, es bastante triste eso, hermano. Cuando la palabra del Señor dice, no consistas. Oiga como dice, o no admitirás falso rumor, no consentirás con el impío para ser testigo falso. Aleluya. Qué triste, hermano, que nosotros compadezcamos como un testigo falso. Tanto en las congregaciones como allá afuera, hermano. Hay gente que sabe que testifica aún y miente, hermano, cuando tal vez van a un lugar que tal vez les van a dar algo de ganancia. Mienten. Y testifican, hermano, que aunque les paguen en cheque, no, dicen, le pagan cash. Y al otro le pregunta, ¿si es cierto? Cuando es mentira, hermano. Dice la Biblia que el testigo falso no quedará sin castigo. Y todo aquel que habla mentira, dice, no escapará. A veces mentimos, hermano, y a veces hasta juramos. Y cuando la palabra del Señor dice que no pondremos el nombre de Dios en falso o en vano, que no juremos, ¿verdad? Diciendo, sí, en el nombre del Señor, yo te digo, es cierto, sí, Dios lo sabe. Cuando es mentira lo que nosotros estamos haciendo. Todos esos pecados se ven sencillos, hermano, pero a veces los practicamos. A veces, hermano, unas cosas que a veces uno dice, miente, pero tal vez otras cosas porque se le olvidan, pero a veces mentimos, hermano, sabiendo que es malo mentir. Por eso aquí dice, oiga como dice, no consentirás con el impío. Imagínense ese impío, ¿qué hermano va a llevar de nosotros si sabe si nosotros somos grandes mentirosos? Es lamentoso, hermano, que esté pasando eso en la vida de nosotros. Oiga como dice, el Proverbio dice 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que mienta no escapará. En Gálatas 5:14 y 15 dice, yo los traigo aquí, hermano, dice, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Esta palabra dice, la ley se cumple en esta palabra. Sabe que aunque usted y yo prediquemos bonito, aunque yo y usted cantemos bonito, aunque usted y yo, hermano, sirvamos en la iglesia, aunque usted sea el primero que esté en una congregación, pero si no ama a su hermano, no cumple nada de la ley. Porque dice que en toda esta palabra se cumple la ley. A veces hablamos maravillas, hermano, pero estamos enamitados con el hermano. A veces hablamos cosas aquí que los vamos al cielo, hermano, pero tenemos un grupito que tal vez solamente con ese somos. El Hijo de Dios tiene que ser neutral, hermano. No tener grupos dentro de la congregación. Ser sinceros, hermano, en otras palabras, ¿verdad? Tenemos que, hermano, estar todos unidos. Porque aquí dice que en esta sola palabra se cumple la ley. Podemos tener todo, hermano. Podemos tener como aquel joven que dijo que todos los mandamientos había cumplido. Pero le faltaba algo. ¿Qué nos estará faltando a nosotros? Oiga, y oiga cómo sigue diciendo el 14, el 15. Pero si os mordéis, lo que le dije, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Tratemos, hermano, de no consumirlos por medio de eso, hermano. Porque eso mata, hermano. Mire, el diablo, cuando pone amistad en nosotros, con el hermano, con la hermana o con el compañero de trabajo, mire, cuando usted va a orar, le va a estar acusando. Usted no va a tener libertad de hablar, hermano. A veces decimos nosotros que hablar del amor, a veces como que no nos gusta, hermano. Pero yo escuché una palabra y se me quedó de mano coronado. Cuando usted habla del amor y habla de un amor sincero, hermano, eso hace efecto en la vida del cristiano. Lo duro es hablar del amor cuando no hay amor en nosotros. En otras palabras, que si usted no ama al hermano, o yo no amo al hermano, no veremos cielo. Aunque vengamos todos los días a la iglesia. ¿Usted cree que el Señor los va, hermano, los va a esperar? Voy a ir donde el hermano a tocarle la puerta para que nos perdone, no, hermano. Si el Señor, mire, la muerte de nuestra hermana Mabelita, dice que de una vigilia, dice el pastor, que venía. Usted no sabe si nosotros vayamos a morir en el camino, hermano. Por eso es que el que vaya a la par tiene que ir listo, ¿verdad? El que va a la par no tiene que dormirse, hermano, porque tiene que ir listo. Por si el que va manejando, dice el Señor, hasta aquí llegaste, pues preocúpese el que queda vivo, hermano, porque el que queda vivo hay esperanza. Pero para el que muere, hermano, para él ya no hay esperanza. ¿Por qué no? Ahora que nosotros tenemos la oportunidad, mire, Dios nos ha dado los pies para ir a pedirle perdón al hermano. Y este mensaje no porque le escuché al hermano Turito yo lo traigo, hermano. No, esto ya lo tenía, gloria a Jesús. Y Dios conoce la necesidad. Dios sabe de qué nosotros estamos cojeando, hermano. Es duro, hermano, mire. No hay cosa más dura que engañarse uno mismo. Aunque el hermano, el que está a la par no sabe que lo que usted está haciendo o lo que usted anda, pero cuando usted está orando, ni uno mismo se lo cree. Sí, hermano, si uno dice, no, si el Señor viene, yo sé que yo no me voy. Aunque estemos gritando desde el púlpito. Por eso la palabra del Señor dice que, hermano, que es mejor, dice, acercarse para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. A veces, hermano, realmente nosotros los vemos, por fuera los vemos bien. Usted se ha fijado árboles, hermano, que por fuera se veían bien frondosos. Pero tantito le va haciendo así, hermano, con algo y se va metiendo. El corazón está podrido. Por eso es que con un medio vientecito, mire, se va al suelo. Porque ya la plaga se la ha comido por dentro. Eso sucede, hermano, cuando en nuestro corazón hay. Mire, cuando usted sienta algo contra el hermano, tal vez porque ha escuchado algo, aunque tal vez haya hablado en verdad de usted. Pero dígale al Señor, Señor,
no permita que esto me haga crónico en mi corazón. Amén, así es, bendito Dios. Usted sabe algo crónico, hermano. Algo crónico es que ya se le apoderó de ahí y no sale, hermano, aunque le den medicamento. Y eso tratándose del corazón, mire, del corazón solamente Dios lo puede sanar. Amén, aleluya. No hay doctores, hermano. Gloria a Jesús, dáselo fuerte si es para el Señor. Tratándose del corazón, hermano, cualquier enfermedad, pero si es raíz de amargura, odio en nuestro corazón, no hay doctor que lo pueda sanar. Y hay, hermanos, dentro de nosotros a veces, como cristianos, raíces de amargura, que no podemos ver el hermano. Tal vez por una media, hermano, chambrecito que le hicieron. O tal vez por una media cosa, hermano, nosotros ya no le hablamos al hermano. Y si le hablamos, pero no le hablamos de corazón. Le hablamos así, hermano, entre medio de los dientes, ¿verdad? Solo para disimular. Pero Dios quiere, hermano, que nos despojemos de todas esas cosas. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, hermano. Él no nos quiere hallar a nosotros enfrentados, hermano, en contienda. Ya lo vamos a ver más allácito, hermano, que son unas características de esa. Gloria a Jesús. Oiga, ¿cuál es el testigo en los tiempos de antes, hermano? ¿Cuál era la paga de los que testificaban en contra del hermano? ¿Sabe que aún en este país, hermano, ese pecado o esto de ser testigo falso es penalizado? Yo estaba leyendo que alguien que testifica en falso contra una persona y realmente va a juicio y se dan cuenta que es falso, es penalizado, hermano, de 6 meses hasta 2 años de prisión. Si usted lo busca, hermanos, eso está ahí. Es penalizado, hermano, por la ley, es ser un testigo falso. Imagínese el castigo del Señor. 6 meses no es nada, hermano. Muchos están hasta más, solo por un chambre. Pero imagínese estar por una eternidad por testigo falso, hermano. Por la eternidad. Que pasarán miles, millones, billones de años y no poder salir de ahí, hermano. Solamente por no hablarle al hermano. Ahora, hermano, en los tiempos de antes, mire cuál era leámoslos todos, el Deuteronomio capítulo 19, ese era el castigo, hermano, o la ley. Era, hermano, los reglamentos morales y legales que Moisés había dado al pueblo de Israel. Léalo conmigo, Deuteronomio capítulo 19. Léalo ahí, gloria a Jesús conmigo. Oiga, lo vamos a leer despacio. Dice, no se tomará, lo leemos 15, ¿verdad? 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa como cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se tendrá la acusación. Hasta ahí lo vamos a dejar para mientras. Mire, hermano, si todos nosotros lo hiciéramos conforme a la palabra del Señor, fuera de bendición. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no leemos Biblia, hermano. A veces los juicios que nosotros hacemos dentro de las congregaciones, los unos a los otros, ¿sabe que si fuera, hermano, conforme a la palabra del Señor, hermano, no hubieran pleito, fin? Y ya va a ver por qué. Oiga cómo sigue diciendo el 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 diligentes, en otras palabras, los 2 plectistas, los 2 diligentes, dice, litigantes, se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes, es decir, de los jueces. Ahí lo vamos a entender. Es decir, ahora, como digamos el pastor y los diáconos. Oiga como dice el 17, sacerdotes y jueces que hubieran en aquellos días. Mire qué bonito como la palabra del Señor, hermano, nos enseña para todo. Es que la palabra nos enseña, hermano, hasta para tomar decisiones, ¿sí? Para todo, hermano. Dice que se presentará primeramente delante del Señor
y de los sacerdotes y de los jueces, que sería el pastor ahora, ¿verdad? Y los diáconos. Pero también tendrían ellos que saber que no están haciendo lo mismo, hermano, de ser testigos falsos. O vayan a hacer un benedicto, hermano, algo que sea falso también, porque ya va a ver qué es lo que esperan. El 19, el 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultara falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Aquí viene lo bueno. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mire la ley que había entonces, hermano. En otras palabras, si yo acusara a un hermano de aquí y por culpa mía le sacaran un ojo por el acusamiento que yo le di, tendrían, y si se dieran cuenta que lo que yo dije era falso, lo mismo me harían a mí. Si o por culpa de alguien le quitaran la mano o le quitaran la vida, tenían que matarlo también. Porque aquí dice, no te compadecerás, no tendrás misericordia. Oiga, y lo bonito que dice, y los que quedaren oirán y temerán. Mire cómo los enseña la palabra del Señor, hermano. Por eso la palabra del Señor dice que en la boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Hermano, ahora nosotros para hacer algo tenemos que, hermano, realmente, mire, está fácil la tecnología, hermano. Ahora, si usted no le creen, ahí puede mostrar pruebas. Pero los que están al frente, hermano, tienen que también, porque si no les pasaba lo mismo. Si alguien disciplinaba a alguien y sabía que tal vez era falso aquello y lo hacía, también le pasaba la navaja. Ahora tal vez nosotros no podemos quitarle la vida al otro, porque dice la Biblia que ningún homicida entra al reino de los cielos. Pero hay muchas maneras de hacerlo, hermano. ¿Sabe que cuando se corrige tales cosas, el pueblo cae en temor? Y dicen, si yo hago esto, también me va a pasar lo mismo. Y ya comienza aquel temor, hermano. ¿Verdad? Es linda la palabra del Señor. Como lo dice. Ahora, hermano, rápidamente, porque el tiempo pasa. También hay falsos obreros dentro de la congregación. Usted sabe que hay falsos obreros, hermano. Poder de Dios, aleluya. Ya pasamos a otro, ¿verdad? Así como hay testigos falsos, hay obreros falsos. ¿Quién es el falso obrero, hermano? Aquel que dice amar a Dios y sus hechos son otros, son diferentes. Poder de Dios. Porque la palabra del Señor dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Y no hacéis mi voluntad. Oiga como dice la palabra del Señor, hermano. Hay obreros fraudulentos, hermano. Oiga como dicen en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Yo lo traigo escrito, hermano, para avanzar. Oiga como dice. Porque estos son, oiga como lo describe, los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sabe cuál es el obrero falso, hermano? Aquel que hace fraude, lo fraudulento. Aquel, hermano, que nos escondemos detrás de este púlpito, detrás de este micrófono. Esos son obreros, hermano, que no están haciendo la voluntad del Señor. Dice, oiga, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y oiga cómo sigue diciendo el 14. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta los ministros, hermano, todo aquel que administra, no solamente se refiere al pastor, todos aquellos que administramos aquí. Y bien se distingue, hermano, cuando es un obrero fraudulento. Oiga como dice en Filipenses capítulo 13, dice,
guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Poder de Dios. Mire la palabra como los advierte, hermano. Y sabe que a veces nosotros pensamos que el mal obrero solamente es aquel que tiene un privilegio y no lo desempeña bien, ¿sí? Pero hay obreros que hay dentro de las congregaciones que están en la misma lista. ¿Sabe cuáles son? Aquellos que están en una iglesia y no quieren trabajar para la obra del Señor. Poder de Dios. Yo sé que muchas vidas están aquí que quisieran, pero no pueden, tal vez porque su pareja no están casados o no se quieren casar con él, pero hay muchos que están aquí que pueden trabajar. ¿Sabe cómo ella le llamaría al Señor a ellos? Obreros perezosos. Poder de Dios. Sí, hermano. Así le llamaría el Señor. Imagino yo que el Señor les llamaría obreros perezosos, porque pudiendo trabajar, hermano, no lo hacen. Y para nosotros que ya estamos trabajando, nos queda la palabra de fraudulento, porque estamos haciendo fraude. Sí, hermano. Ya para los que nosotros estamos trabajando, ya aquí, hermano, si nosotros estamos erróneos de eso, es porque estamos haciendo fraude. Así que los que no están trabajando y pueden hacerlo, comiencen a trabajar. Poder de Dios. Porque dice la verdad, digo, en la Biblia dice, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogar al Padre, dice, que envíe obreros a la mies. Entonces la mies es bastante, hermano, los obreros son pocos. Es necesario, y sabe que siempre, hermano, el mal sobreabunda al bien. Por eso es la Biblia que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí pueden haber muchos obreros, o podemos haber muchos obreros, pero que si el Señor seremos aprobados delante del Señor, es otra cosa, hermano. Poder de Dios. ¿Será que Dios está aprobando, hermano, lo de nosotros? Mire, oiga como dice en 2 de Timoteo. Oiga las características del falso obrero, hermano. 2 de Timoteo, gloria a Jesús. Se lo voy a leer yo rápido para que... Gloria a Jesús. Oiga las características del mal obrero. Mire, bien se nota, hermano. Y bien nos conocen los hermanos nosotros, la actitud de nosotros. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, las cuales para nada aprovechen, sino que es para perdición de los oyentes. Una característica del mal obrero, ¿sabe cuál es? El que es contencioso. Cuando usted ve, hermano, vea a alguien aquí contendiendo de este altar y diciendo o transmitiendo discordia a los hermanos, note que ese es mal obrero. Es un falso. Es un mutilador del cuerpo de Cristo. Mi alma adora al Señor, hermano. Tal vez usted no me ve a mí ahí sentadito, no me ve gritando, pero yo me gozo cuando hay palabra. Cada uno de nosotros los adoramos al Señor de diferentes maneras. Pero me molesta, hermano, y me entristece mi corazón cuando suceden estas cosas aquí. Primera característica, hermano, que le gusta ser contencioso. Y oiga cómo sigue diciendo. Y aquí lo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted cuando predique aquí, hermano, prediquemos, hermano, la palabra del Señor. Pero no tiremos, hermano, de aquí ni de allá para acá. Cuando usted vea eso en mí, que yo estoy tirando, hermano, diga, el hermano es un falso obrero. Así dice la palabra, que usemos la palabra de verdad. Más evita profanas, oiga, y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como cangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esos eran malos obreros. Es para perdición de los oyentes, dice. Qué triste, hermano, cuando suceden esas cosas. Hermano, bien se nota cuando
Mire, cuando es una indirecta, bien se nota. No es necesario, hermano, aunque usted no haya venido toda la semana, pero sí se nota cuando es indirecta. Tal vez el hermanito gozándose allá, hermano, y estamos con nosotros eso. Es necesario, hermano, esa es una característica. Oiga cómo sigue diciendo. Oiga cómo sigue diciendo el 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaban la fe de algunos. Esas son las características, hermano. Y oiga, dice el 23, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Ese es el mal obrero, hermano. El falso obrero, que transmite contienda al pueblo. Ya vamos diciéndonos del carro, ¿quién será, hermano? Será fulano y tal vez ni por cerca. Entonces, esas son las características. Todo aquel que contienda, hermano, no solo en este púlpito, allá abajo también. Ese nótele y dígale, hermano, usted es falso obrero, ¿sí? No le va a volver a decir. Es necesario, hermano, mire, son características, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así que ya no sigamos cometiendo eso, hermano. Yo he aprendido a través del caminar del Señor que el Señor se encarga, Él pelea nuestras batallas. Mía es la venganza, dice, y yo pagaré. La justicia del hombre, hermanos, es una justicia incorrecta. Yo siempre digo que Dios es un Dios de justo. Si Él es justo, Él va a ser, hermano, y va a pelear nosotros justamente para nosotros. Si nosotros estamos en lo correcto, Él va a estar a nuestro favor. Pero si estamos en lo correcto, Él no va a estar con nosotros. Así que es necesario, hermano, que todo esto nosotros, mire, nos apartemos. Es bonito, hermano, realmente la palabra del Señor, como lo dice. Oiga, como dice Lucas 13, 27 y 28, y con esto, hermano, ya vamos a ir terminando, no se preocupe. Pero os dirá, oiga, si nosotros compadecemos nosotros como falso testigo y como falso, hermano, obrero, mire la recompensa que tendremos. Pero os dirá, no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, lo que vio el rico, hermano, y a Isaac y a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿No le da miedo eso, hermano? Si aquí, hermano, con solamente, hermano, que nos cierren la puerta, nosotros lloramos, es posible, toda la noche. Un desprecio, hermano. Imagínese ser despreciado por Dios en aquel día. Poder de Dios, aleluya. Estemos excluidos. Algo que, en otras palabras, que como un ejemplo que le diga ya al pastor, usted, hermanito, ya no me va a adentrar a la congregación. Usted se me sale ahorita mismo y laquea las puertas. Así va a ser, hermano. Eso es lo que vio el rico cuando vio a Abraham, hermanos. Había una cima grande que no podía cruzar el rico donde estaba Lázaro. El Señor fue vituperado, hermanos, fue escupido. Así que nosotros, aunque el hermanito que nos haya ofendido, hermanos, no vaya donde nosotros vayamos donde Él. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Dios nos va, hermanos. Es mejor humillarse. Aunque el hermano se ande burlando y diga, hasta el fin eso quería yo que se me humillara. A que diga el hermanito, eso es lo que yo quería, que se me humillara el hermano o la hermana. Que no le interese eso, hermano. Usted preocúpese.
Y procuremos, los hermanos, que cuando el Señor venga, nosotros estemos, hermanos, listos, no preparándonos listos para ese encuentro glorioso. Pero oiga, y con esto termino porque faltan 2 minutitos, 3 minutitos. Dice Mateo 25, 23, mire la diferencia de ser un buen obrero y un buen testigo. Su Señor dice, su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire qué lindo va a ser, hermano. En lo poquito me fuiste fiel. Si nosotros lo que le servimos al Señor, hermano, es poquito. ¿Usted cree que este frillito que estamos aguantando ahorita, si el Señor, hermano, mire la vergüenza que pasó el Señor? Ahí en las películas lo ponen con un trapo aquí, ¿verdad? Pero al Señor lo desnudaron, hermano. Completito lo desnudaron al Señor. Imagínense el Rey de Reyes, hermano, pasando eso por nosotros. Por eso dice la Biblia que el evangelio puro, ¿sabe cuál es el evangelio puro? Es visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Mire, si no hacemos eso, hermano, es de gusto que los desgalillemos aquí. Es de gusto que nosotros prediquemos, hermano, de lo que nosotros predicamos. Es el evangelio puro. Es necesario que nosotros, hermanos, digámosle al Señor que saque todo lo malo, como la alabanza que cantó la hermana. Hay maldad en nuestro corazón, hermano. Y a veces, aunque usted diga no, a veces hay maldad en nuestro corazón. Amén, así es, bendito Dios. Mire, es bonito cuando todo está bien, pero cuando sabemos que está seria la cosa, hermano, o están hablando de nosotros, es difícil. Pero dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, el Señor no lo va a perdonar en aquel día. Es necesario, hermano. Apartémoslo si nosotros estamos compadeciendo, hermano, como un testigo falso. Aunque le diga al hermanito, mira, haceme el favor, declarar conmigo esto, y no se vaya a prestar, hermano. No lo vayamos a prestar por andar haciendo eso, hermano, porque lo que nos espera es juego, gloria a Jesús. Así es que yo creo, hermano, mire, desde ahora, el que comience a tirar aquí, desde aquí, hermano, o comenzar a meter contienda desde aquí, ya sabe la iglesia qué es, hermano. Falso obrero, gloria a Jesús. Así es que cuando vea al hermano Ángel tirando aquí, dígale, hermano, usted es falso obrero. Y vamos a tener miedo los que estamos, hermano. Aunque no le saquemos el ojo, ¿verdad? Por culpa de su testimonio o por culpa mía le han sacado el ojo a otro, no vamos a hacer eso porque ya no estamos en esa ley, bajo esa ley. Pero sí podemos, hermano, que haya temor en el pueblo del Señor. Así es que, hermano, esto lo hemos hecho para la gloria y honra del Señor. Amén. Dele gloria al Señor. Yo sé que algunos el Señor nos habló, hermano. De lo que estamos aquí, algunos el Señor nos habló. Así que cuando lleguemos allá, mire, y usted le pide perdón al Señor o al hermano, cuando usted se arrodille va a ver la diferencia. Gloria a Dios, aleluya. Va a escuchar que el Señor está a la par suya. Se va a dar cuenta que el Señor va a estar escuchándolo. Pero nosotros a veces sabemos que oramos, pero nuestras palabras se las lleva el viento. Porque el Señor no escucha, hermano. Dice que donde hay contiendas, hermano, pleito, no mora el Espíritu Santo. No mora la justicia de Dios. Así es que póngase sobre sus pies, hermano. Son las 9:01, mire, no se preocupe. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermano, por ese esfuerzo que han hecho de estar en ese frío, amén. Gloria a Jesús. Eso va a ser recompensado, no es en vano, hermano. Gloria a Jesús. Eso se lo va a recordar el Señor. Mira, Señor, hijo le va a decir, ¿te acuerdas? Aún en el frío tú me adorabas. Yo, hermano, me imaginaba cuando el pastor dijo a nuestra hermana Melita, a mí me ha dolido eso, hermano. Yo sé que ella está con el Señor. Aleluya. Pero yo digo,
Le decía al pastor ese día, qué precioso, pastor, va a ser que Dios le muestre a la hermana Mabelita y le diga, mira, hija, la última vigilia que tuviste con tus hermanos allá. Y le muestre el Señor, mira. Pero qué triste sería que el Señor dijera, es el último culto de enseñanza que tuviste. Tuviste en la iglesia, pero no hiciste lo que yo te dije. Sería lamentoso, hermano. Así que cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Si usted, hermano, siente a alguien con el hermano, no es necesario que lo diga. Usted vaya donde el hermano y dígale al hermano, hermano, perdóneme, aunque tal vez usted no lo haya ofendido, pero la bendición va a ser para usted. Y en viceversa, hermano, si nosotros sabemos que no estamos bien con el Señor, es la noche que nosotros podemos decirle a los amigos que están en medio de nosotros, usted puede en esta noche echar manos a la vida eterna.